por el bienestar de los animales de granja surgió en Europa en las primeras décadas del siglo XX. Según el Código Sanitario de la Organización Mundial de Sanidad Animal, creada en 1924, el bienestar animal es la manera en que un animal afronta las condiciones en que vive. Este código se refiere al derecho al bienestar que tienen los animales que se encuentran bajo el control del ser humano. Sin embargo, el bienestar animal es una cuestión compleja que implica aspectos científicos, éticos, económicos, culturales y políticos. En su calidad de organismo intergubernamental, la OIE es la única organización encargada de elaborar las normas relativas al bienestar animal, ya que la producción pecuaria, el transporte y sacrificio de los animales, así como la percepción de lo que es el bienestar, difiere entre regiones, culturas y personas. Actualmente muchos ganaderos, productores avícolas y criadores de animales acuáticos se interesan cada vez más por este tema y algunos lo consideran de vital importancia para garantizar la calidad de los productos destinados al consumo humano. En los últimos años, consumidores de muchos países también han manifestado un interés creciente por el bienestar animal. Esto influye cada vez más en los datos del mercado mundial de animales y productos de origen animal. Al mismo tiempo, para algunos investigadores, la sanidad animal no es un componente esencial en su bienestar, y por ello es importante que las normas sobre bienestar animal impliquen establecer nociones claras de ética veterinaria, además de aplicar análisis técnicos y científicos. La profesión veterinaria desempeña una función clave para garantizar la sanidad y el bienestar animal, y cada vez más los planes de estudio en las universidades incluyen una mayor variedad de materias relativas al bienestar animal, además de que se han incrementado las investigaciones sobre el tema. Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos, pues darles la bienvenida. Fíjese usted, hoy arrancamos una nueva serie aquí en Mirador Universitario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Fíjese usted, lleva por título La Medicina Veterinaria y Zootecnia al servicio de la sociedad. Y hoy en este primer programa, pues hablaremos de un tema por demás importante, interesante, bonito y además necesario de que nosotros pues reflexionemos al respecto, que versa precisamente sobre bienestar animal. Así es que yo soy Carlos Esquivel Acroa, dándoles pues la más cordial bienvenida a esta barra de Mirador Universitario. Y bueno, como ya es tradicional aquí en Mirador Universitario, pues nos acompañan expertos versados en la materia para que usted, querido amigo, querida amiga, pues reciban de primera mano, de fuentes confiables, científicamente sustentadas, la información que vamos a compartir el día de hoy con todos ustedes. Les recuerdo que para nosotros su opinión es muy valiosa, es importante, nos fortalece, nos enriquece y quizá por ahí tenga usted la inquietud de algún tema que quiera ser abordado aquí en Mirador Universitario y por supuesto con mucho gusto nosotros le daremos salida. En su pantalla estarán apareciendo las líneas de contacto, nuestras redes sociales, el correo electrónico, para que usted sea tan amable de establecer contacto con nosotros. Bueno, mire, le voy a presentar a los profesores que nos acompañan el día de hoy, investigadores, ellos de nuestra máxima casa de estudios, profesores en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y además con otros cargos que en un momento les voy a mencionar. Mire, me acompaña el día de hoy el doctor Francisco Galindo Maldonado. Él, además de ser profesor, secretario de Vinculación y Proyectos Especiales de la Facultad de Medicina Veterinaria, es el coordinador del Centro Colaborador de la OIE para las Américas a través de nuestra querida Casa de Estudios. Francisco, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Al contrario. Y por otro lado, también me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida al doctor Eduardo Santurtún Oliveros. Él es el director adjunto de un proyecto muy interesante que vamos a estar platicando sobre él, que lleva por título The Donkey Sanctuary, y también profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno
pues al tema. Ya vieron ustedes un primer material que fue preparado como para tener este preámbulo general de lo que es el bienestar animal. Y bueno, pues en ese sentido yo te quisiera preguntar, Francisco, cuando hablamos de bienestar animal sabemos que es una situación basada en ciencia. Entonces, ¿por qué no compartes con nuestros amigos de la audiencia cuál es la ciencia del bienestar animal? ¿En qué consiste? ¿No? Efectivamente, es un concepto que incluye varios componentes, entre ellos el componente científico y el componente ético. Y tu pregunta es muy pertinente porque justo lo que hemos propuesto, que a nivel global para diseñar políticas públicas, tiene que basarse el concepto en fundamento científico. Okay. Y en ese sentido, el concepto de bienestar animal se refiere a la forma en que los animales afrontan su ambiente. Y esto básicamente tiene que ver con los sistemas biológicos de respuesta al ambiente, como nosotros también. Hablamos de estrés y dolor como uno de estos sistemas biológicos, respuestas fisiológicas, el comportamiento, sin duda es uno de los componentes más importantes del bienestar animal, porque la forma en que se comportan los animales tiene que ver con aspectos evolutivos, ¿no? Claro. Aspectos que tienen que ver con la función biológica de las conductas heredadas de hace miles de años, en el caso de los animales domésticos, Claro. y por lo mismo son características biológicas que son útiles para conocer cuál es la condición biológica de ese animal en función de estos retos ambientales. Aquí hay dos elementos que me parecen relevantes que has mencionado. Primero, ciencia y no percepción. Claro. Entonces, eso ahorita me platican diferencia entre bienestar animal y protección animal, porque la línea es delgada y se confunde con mucha facilidad. Sin duda. Y el segundo elemento sería, estamos globalizados dentro de una cuestión regulatoria que es la OIE que mencionábamos al principio, ¿no? La Organización Internacional de Sanidad Animal, ¿no? Así es. Antes la Oficina Internacional de Pisotias por sus siglas en francés. Así es. Platícame en ese sentido. Claro, la OIE aglutina actualmente a más de 180 países. ¿Correcto? Como tú lo decías, la OIE inicialmente tenía una agenda a nivel global en temas de sanidad animal, pero desde hace unos 10 años asume el liderazgo a nivel global en temas de bienestar animal. Y esto ha sido muy importante porque la OIE se asesora de grupos de especialistas para diseñar estas políticas públicas a nivel global, recomendaciones que todos los países miembros tienen que seguir. Y la OIE ha precisamente adoptado estos términos científicos del bienestar animal para que en la agenda a nivel global pues podamos hablar de conceptos objetivos, ¿no? Y un poco lo que estamos haciendo actualmente en México es pues, precisamente tratar de que nuestro país pueda aplicar las recomendaciones de la OIE basándose en ciencia e integrando a todos los sectores involucrados en la agenda de bienestar animal. Hay dos países más, ¿no? Uruguay y Chile, bueno, que comparten con nosotros esta colaboración con OIE. Así es. Como centro, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM es un centro colaborador en bienestar animal para la OIE y efectivamente es un centro colaborador tripartita. Participan la Universidad Austral en Chile, la Universidad de la República en Uruguay y nosotros. Y es un centro colaborador que ayuda a la OIE a poder pues aplicar las recomendaciones a nivel regional, es para todas las Américas. Ahora, cuando platicamos con las personas y les preguntamos, para reafirmar más el concepto de bienestar animal, ¿qué es bienestar animal? Como que la mayoría, y quizás usted donde esté siguiendo esta transmisión piense lo mismo, de que bienestar animal es algo que yo le proveo a un ser vivo, no a un animal. Claro. Y no es así. O sea, ya que es más allá que salud. Es cuando se confunde a veces con el término de protección animal. Como decíamos hace rato, el bienestar animal se refiere a la condición biológica del animal, incluye también estados mentales. El estado mental del animal es una característica biológica, fisiología, conducta. Y protección animal es un término más enfocado a las obligaciones éticas, ¿no? O morales de las personas hacia los animales. No tienen que estar en conflicto. Pero bienestar animal es un término un poco más dirigido a la ciencia y a la cuestión técnica, ¿no? Protección animal es un poco más enfocado hacia el componente ético del concepto. Ahora, tú eres el coordinador del centro colaborador, propiamente dicho. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo en este sentido? Pues, bueno, la más importante es ayudar a que la OIE pueda aplicar las recomendaciones que está haciendo a nivel global en nuestra región en este caso. Correcto. Pero ya un poco más hacia actividades particulares en México o en América Latina, pues básicamente lo que hacemos es unir a los grupos de trabajo para proponer, por un lado, sistemas de enseñanza, digamos, a nivel regional
homologados hacia los términos que la OIE está promoviendo, Okay. y de manera muy objetiva, ¿no? Muy científica. Por otro lado, también lo que hacemos es promover la investigación a nivel regional hacia temas relevantes para nuestra región, precisamente. Correcto. Y en este sentido hemos propuesto que el bienestar animal sea uno de los criterios de la sustentabilidad en el caso de animales de producción. Entonces, a nivel regional estamos integrando el bienestar animal a temas ambientales, a temas sociales, a temas económicos, y posiblemente en este sentido América Latina haya sido un poco más innovador que otras regiones como Europa, que la agenda ha sido exclusivamente hacia bienestar animal. En el caso de animales de compañía, pues va más dirigido a la relación del bienestar animal con la tenencia responsable de los animales. En el caso de animales de trabajo, como Ahorita lo que vamos a hace platicar. Eduardo y su grupo de trabajo de la Donkey, pues es un poco más hacia esta interacción humano-animal con animales que proveen un servicio muy importante para las personas. En el caso de animales de laboratorio, bueno, pues es el incrementar la confiabilidad, ¿no? y la calidad de la investigación biomédica, precisamente cuidando el bienestar de los animales. Y en el caso de animales silvestres, pues es promoviendo programas de conservación. Es decir, bienestar animal es un aspecto fundamental para lograr conservación ex situ, es decir, que los animales puedan reproducirse y puedan desarrollar conductas típicas de la especie en el caso de que sean candidatos a un programa de liberación. Correcto, aquí hay un elemento que es relevante. Cuando hablamos, y esa es otra quizá de las confusiones que se tienen, cuando hablamos, por ejemplo, de bienestar o de protección animal, como que nos enfocamos nada más a perros y gatos. Creo que aquí una buena reflexión es que esto involucra a todas las especies animales, no es exclusivo de perros o de gatos o de perritos y gatitos, dicho con todo respeto, sino todos los animales tienen que estar sujetos en esto. Y un grupo importante, Eduardo, los animales de trabajo, particularmente los équidos. ¿Por qué no nos platicas y compartes con todos nosotros este proyecto de Donkey Sanctuary? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Y obviamente cuáles son los objetivos que persigue y cómo lo estás trabajando a través de la Facultad de Medicina Veterinaria. Sí, brevemente la historia de la organización es una organización británica. Okay. Inicia en 1969, lo inicia una doctora Svensson, y desde 1969 inicialmente lo que se hizo por necesidades que se tenían en Inglaterra y también équidos que se utilizan en Escocia y en Irlanda era la situación de mejorar el bienestar de estos animales de trabajo. Entonces por muchos años se enfocó exclusivamente a la parte de los équidos de trabajo en Inglaterra. Posteriormente, y en 1984, de hecho de todos los proyectos que se tienen presencia en más de 50 países a nivel internacional, pero realmente es México en 1984, gracias a que en algún momento se conocen nuestra querida emérita, la doctora Lina Luja, se conoce con la doctora Svensson, hacen este clic, digamos, y después, desde luego, se da cuenta que es México uno de los lugares más importantes por la población que tenemos, inicia desde 1984. Y la relación que tienen con los équidos en general, porque son herramienta, dicho sea con las reservas lógicas, pero participan en el trabajo cotidiano de muchos de nuestros mexicanos, digamos. Ese es un punto clave. Y si, digamos, la OIE en cuestión de las recomendaciones inician los animales, digamos, de abasto, los que nos dan alimento, y es este año cuando incluyen équidos de trabajo. Entonces, históricamente, por varias razones, los équidos de trabajo no se les ha dado el lugar donde merecen, ¿no? Siendo que, por ejemplo, México, en cuestión de la población mular, ¿no? La cantidad de mulas que tiene México, somos el primer lugar a nivel mundial. Más o menos somos 3 millones, casi 300,000 en cuestión de población mular. Y en cuestión de los burros, más o menos son una misma cantidad, un poquito más de 3.200.000 animales. Quinto lugar a nivel mundial. Entonces, la población que se tiene es muy importante, porque estos animales, hay mucha gente que depende exclusivamente de ellos, por varias razones, porque los utilizan para carga, la gente los utiliza para llevar madera, para llevar agua, para llevarle alimento, para transportarse ellos mismos, para la cuestión de agricultura. Entonces hay mucha gente que depende exclusivamente de ellos y están en estados donde económicamente la gente está más desfavorecida, ¿no? Estoy hablando de Oaxaca, de Guerrero, y también poblaciones inclusive un poco de Chiapas, Veracruz, Hidalgo
y Estado de México y la Ciudad de México. También todavía tenemos mucho de esta población. Entonces son muy importantes, y desde 1984 lo que se hizo es, por varios años, darles un servicio médico, ir y atenderlos, todas sus necesidades. Y desde hace 8 años, digamos, la forma en que se visualizó el trabajo con equipos de trabajo era capacitar a la gente para que ellos mismos aprendan, que no dependan de nosotros, como desde 1984, que es el convenio de la DONCI con la UNAM, y que ellos mismos se capaciten en cómo manejar los animales y cómo darles un buen nivel de bienestar animal. Sí, finalmente es un beneficio para los animales, mejora la interacción humano-animal y bueno, para sus actividades cotidianas ayuda muchísimo, ¿no? ¿Qué les parece? Regálenme un momentito, ustedes también. Vamos a ver este material, que es muy importante conocer la opinión, porque propiamente yo diría que es el papá del bienestar animal, que es precisamente el doctor Donald Brum, que en su visita a México nos dio el placer y el privilegio de escucharlo y de comentarnos sobre esto de bienestar animal. Vamos para allá, regresamos aquí rápidamente a Mirador Universitario, no se vayan. Bienestar animal es una característica del individuo. Los humanos tienen posibilidades para protección de los animales, es una acción humana. Pero bienestar animal es una característica del animal, del individuo, y varía entre muy buen y muy mal. No solo buen, es posible que bienestar animal es buen o mal. Tenemos varias medidas de bienestar animal, medidas de comportamiento, medidas de fisiología, de patología, y medidas para evaluar tanto buen o tanto mal es la situación para el individuo. Y tenemos posibilidades a medir las preferencias de los animales, qué es mejor para el individuo y qué es peor para el individuo. Es posible usar medidas de los economistas para evaluar qué es el nivel de importancia de este recurso para un individuo, qué recursos son importantes para un individuo, qué recursos son no muy importantes. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros en Mirador Universitario. Les recuerdo, las líneas de contacto están en su pantalla y si usted nos hace el favor de acabarnos de sintonizar, estamos platicando sobre bienestar animal en esta serie de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, primer programa de la misma, y bueno, pues estaremos comentando a lo largo del día de hoy sobre esto de bienestar animal, la diferencia con protección animal, que de hecho ya se empezaron a tocar unos puntos. Súper interesantes los comentarios que nos hace el doctor Brum. Nos platica un poco la historia de cómo empieza, mi querido Francisco, el bienestar animal en Inglaterra, Así ¿no? es. Fíjate, el profesor Brum es el primer profesor del área a nivel mundial. En 1986 a él lo nombraron como catedrático de bienestar animal. Y un dato bien interesante es que mencionaba Eduardo acerca de la maestra Alina Luja, ¿no? Nuestra profesora emérita. La maestra Luja invitó al profesor Brum justo después de que lo nombraron como profesor y fue la primera universidad en el mundo que visitó Brum como profesor de bienestar animal. Eso sin duda fue muy bueno para nosotros, sí, porque permitió iniciar un programa académico en el tema de bienestar animal prácticamente después de que se nombró al primer profesor a nivel mundial. Exacto. Y bueno, eso lo que ayudó es básicamente para fortalecer justo el tema de la ciencia del bienestar animal, ¿no? De incluir el tema en los planes de estudio a nivel global, aunque todavía no todas las universidades tienen su curso, bueno, Pero ya hay un caminito, exactamente, ¿no?
y que a la vez se pueda promover investigación justo para ver el bienestar animal como un incentivo para todos los sectores, ¿no? Sí, Hay claro. todavía mucha gente que lo percibe como un tema que va a sobreregular, ¿no?, el diferente sector o que se carga más al proteccionismo, y no es así. El bienestar animal debe verse como una herramienta y atendiendo aspectos éticos, ¿no?, para el buen aprovechamiento de los Tú lo animales. comentabas hace un momento cuando iniciamos el programa, que está basado en ciencia, también en la ética, ¿no? Y Sin por duda. supuesto el marco regulatorio es indispensable, ¿no? Ya estaremos platicando Claro. más a fondo de esto, pero platicaba el profesor Blum, el comité Bramble, ¿no? Ese es un elemento importante. Segundo elemento, las 5 libertades. Sí. ¿No? ¿Por qué no me comparten un poco este conocimiento para que nuestros amigos que hacen favor de seguir esta transmisión lo entiendan perfectamente bien y sobre todo no caer simplemente en la cuestión de percepción Claro. de bienestar animal? Eduardo. Y ahí, yéndonos un poquito atrás del Comité Bramble, fue en 1964 que sale un libro, Máquinas Animales, Máquinas Animales, de sí, Ruth sí, sí. Harrison. Y ahí, digamos, hizo una buena revisión, siendo ella que, de hecho, ella estudió letras inglesas, fue enfermera, estuvo en la Guerra Mundial, en fin, una persona muy interesante, Ruth Harrison. Pero enseña este libro y lo que nos dice, bueno, entre otros Don Blum y varias gentes que la conocieron, es que fue un bestseller, digamos, fue todo un boom cuando se dio Cuando lo esta publicaron. situación, que la gente decía, bueno, la forma en que estamos produciendo a los alimentos de origen animal, desde este tipo de industrialización, no estamos tomando en cuenta varias cuestiones, ¿no? Y de ahí que al siguiente año se hace el Comité Bramble, Okay. establecen las 5 libertades, y más que hablar 5 libertades, sobre todo uno de ellos, William Thorpe, habla de las necesidades de los animales, ¿no? Correcto. Entonces, la necesidad de que, digamos, no tenga hambre o, digamos, satisfacer bien el alimento, sed, la parte, como decía el doctor, de los estados emocionales, libertad, confort, De incomodidad, libres de incomodidad, etcétera. Y bueno, son nada más un marco general, Claro. pero de ahí, Sí, claro. de ahí tienes que profundizar es más, ¿no? importante poner el contexto de las 5 libertades, porque Sí, claro. finalmente es el resumen, digamos, del informe de este Comité Bramble. Se llamaba así porque lo precedía El un titular se profesor apellidaba Bramble. el profesor Bramble. Sí. Si bien no definen bienestar animal, las 5 libertades, pues es una guía útil para quien es responsable del manejo de los animales. Y efectivamente, como decía Eduardo, integra aspectos biológicos, aspectos nuevos para la época, hablando de estados mentales como una característica evolutiva de los animales, Claro. no como un don divino del ser humano, ¿no? Sí, seguro. Y por lo mismo sienta las bases para definir científicamente el concepto de bienestar Que animal. de hecho le llamaron las 5 libertades por la traducción literal del inglés al español, ¿no? Porque en inglés es The 5 Freedoms. Sí. Libertad no desde un punto de vista filosófico, sino que libres de no tener algo. Vamos a comentarlas, ¿no? Libres de hambre y sed, Ajá. libres de ansiedad y miedo, de sufrimiento, dolor y enfermedad, de incomodidad, pero además libres de expresar lo que tú ya decías, las conductas naturales. Y aquí es donde vemos encontronazos de repente con personas que a lo mejor nos dicen que aman mucho a los animales y dicen, yo voy a castrar un perro, poniendo ese ejemplo, porque quiero que no sea agresivo o que marque su territorio con orina, que de alguna manera es una conducta natural. Entonces ahí entran las discusiones de ver si realmente eso es bienestar animal o es protección animal, o yo considero que Fifi tiene frío y le pongo un suéter, pero resulta ser que Fifi odia el suéter y por lo tanto está en una ansiedad constante por quererse quitar el suéter, pero el propietario o su responsable está contento, se siente a gusto porque está protegida, sin duda, pero no está en bienestar animal. Entonces, ¿cuál es el impacto social de esto, Eduardo? Y haciéndome énfasis un poquito en lo que haces en el Donkey Sanctuary. Sí, digamos, nada, ahorita regresando un poquito en lo de las diferencias, hablando del video que acabamos de ver, la entrevista al doctor Don Blum, él menciona que justamente la evidencia científica te tiene que llevar hacia lo que el humano haga para los animales. Es decir, Correcto. la protección animal tendría que estar basado en la evidencia científica. Eso sería lo ideal. Y nada, Y lo lógico, ¿no? Y lo lógico. No. Ahora, el ejemplo de Fifi o de aquellos perritos que se les corta la cola, sabemos hoy en día, ¿por qué se pelean los perros y gatos? Sí, claro. Bueno, porque el gato cuando mueve la cola así, está diciendo estoy enojado. Cuidado. Pero si le cortas la cola al perro, que ya en muchos países se está prohibiendo, Sí. el perro no puede expresar y entre ellos uno habla chino y otro habla alemán y se pelean.
Entonces ahí... O habla lenguaje perro versus lenguaje gato, ¿no? Gato. Por decirlo. Hablando de la parte... Ahora, ya la parte social, si hay un proyecto que lleva 34 años, como lo comentaba, tiene un impacto en la gente, es este convenio y ese proyecto que se ha tenido la Donkey con la UNAM, ¿no? Ahí el modelo hacia el que vamos es hacia un modelo sustentable donde podamos evaluar el impacto socioeconómico y favorecer. Hay gente que depende exclusivamente de ellos y que no les es fácil, por la geografía que tenemos en México, tener un tractor. De hecho, en varios países que tienen dinero para pagar un tractor, algunos están dejando de usar el tractor y están utilizando otros de los equipos de trabajo, entre otras razones porque, pues por la cantidad de digamos, lo que se emite al medio ambiente. Sí, de combustibles, uso de combustibles. Pero también por el impacto del suelo. Claro. Entonces se ha visto que hay zonas por el suelo arcilloso, distintos tipos de suelo, que es peor utilizar un tractor que un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, inclusive en esos lugares están regresando a utilizar burros o mulas, ¿no? Y que era esa cuestión de percepción que hablábamos de que cambiemos esos animales para no utilizarlos por la cuestión motorizada. Y hay que buscar ese equilibrio, ¿no? De que ya ustedes me están comentando. Se hizo en lugares como Ciudad de Nezahualcóyotl, que Así se cambiaron a los caballos por motos. Pero bueno, aquí hay también una relación histórica, desde los españoles, digamos, que llegaron, Sí, claro. el utilizar estos burros y mulas. Pero definitivamente, digamos, el impacto que queremos lograr a través del programa es que la gente tenga bien sus animales, porque si los animales, digamos, son de equis de trabajo, realmente son de producción, producen, digamos, Sí, se claro. trabajan, pues, generan recursos, y si los tienen los animales en buenos niveles, van a dejar de depender de ellos. Nada más te doy un dato muy rápido. Hoy en día un burro cuesta 2,000 pesos. Costaba hace 2 años 200 pesos. Eso tiene que ver que hay una cuestión ahí de que se están comprando los burros para la piel. Hay cuestiones ahí medio Extrañas. extrañas. digamos. Ajá. Y una mula te puede costar 15,000 pesos o más. Entonces ya para la gente hoy en día Y es una inversión. es una inversión muy fuerte. Sí, claro. Y son animales que resisten mucho, pero se tiene la percepción de que el burro y la mula Aguantan pues todo. aguantan todo, ¿no? Así es. Y lo que menciona la OIE, y es ahí trabajado la DONC y varias organizaciones internacionales, de hecho las ONGs tuvieron una participación muy importante en estas nuevas recomendaciones. Lo que menciona es que es muy importante que la gente sepa, entre todo, cómo manejar los animales. Eso es lo importante. No es lo mismo manejar un caballo que un burro. Que un burro, sin burro, duda. una mula, Pues ¿no? Eduardo, muchas gracias por haber Muchas estado con gracias. nosotros. Una reflexión final para nuestros amigos del público. Bueno, básicamente la invitación a que si tienen interés que conozcan más en lo que estamos haciendo en la Donkey, en la UNAM, y que cuando piensen en bienestar, también incluyan dentro de su pensamiento a los equis de trabajo. Perfectamente, todas las especies animales son importantes. Todas. Muchas gracias por gracias. habernos acompañado. Seguramente seguiremos teniendo contacto contigo en Mirador Universitario y por supuesto seguiremos puntualmente tu trabajo de la Donkey Santuaria y en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Muchas gracias Carlos. por estar con nosotros y bueno, yo le pido que me regale un momentito porque es momento de hacer una pausa. También lo invito para que usted se sienta cómodo. Mire, estamos ya con el café, estamos platicando de un tema que a todos nos importa, que nos interesa porque además tenemos una estrecha relación con nuestros animales. Así es que vámonos al corte, regresamos en un momento más. ¿A dónde? Aquí, a Mirador Universitario. De nuestros médicos veterinarios a su mesa. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene como misión que el conocimiento que se oferta en los centros de enseñanza, investigación y extensión para los alumnos de la misma debe ser de calidad, teniendo en cuenta que los productos obtenidos en dichos centros deben ser productos que llegan al consumidor inocuos, nutritivos y saludables. Ven y disfruta de nuestros productos elaborados con las buenas prácticas de manejo animal e higiene, siempre con la supervisión de médicos veterinarios o tecnistas. Y recuerda, el médico veterinario es la única profesión que nos acompaña 3 veces al día en nuestra mesa. Visítanos en el Puma Gourmet o ponte en contacto y realiza tus pedidos por productos de temporada.